Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio diario Charlas con Actualices. El invitado a esta hora, el doctor Juan Pablo Rodríguez, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, con estudios en Criminología Económica y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales, consultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal, asesor anticorrupción de la Auditoría General de la República, capacitador en el programa de pasantías financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales para Fiscales y Policía Judicial. Actualmente es el presidente y socio de Rich Management. Él estará exponiendo el tema riesgos legales del revisor fiscal en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno y corrupción. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y adelante. Buenos días, Carlos. Mi doctor Juan Pablo, ¿cómo le va? Entonces, vamos a tratar un tema de mucho interés, sobre todo para los que utilizan nuestro espacio o nuestros espacios de Actualícese. Un tema de la revisoría fiscal, que es donde precisamente confluyen casi toda la problemática de la cual se habla en nuestra profesión, porque precisamente se dice que en las normas hay más o menos 670 referencias a la revisoría fiscal, y todas, claro está, dentro de un marco legal. De manera que el tema es bien interesante para los contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, abogados, para técnicos, tecnólogos y estudiantes de las áreas económicas y financieras. Yo le agradezco mucho su presencia y este apoyo que le damos a nuestros colegas, en este caso, no tanto suyo, porque usted es abogado, pero con altos conocimientos sobre el tema de la revisoría fiscal y sobre todo en este marco de tipo legal. Doctor Juan Pablo, tiene la palabra. Fernando, muchas gracias por la invitación. A toda la familia de Actualícese un saludo especial y voy entonces a compartir pantalla para iniciar la presentación. Porfa, Carlos, me confirma que estemos viendo la pantalla. Sí, señora, ahí ya estamos viendo Vale. la presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces damos inicio formal a esta conferencia. Es una conferencia hecha junto con mi socio, amigo y mentor, René Castro, contador público. Ahí les queda el perfil de René, está el mío, y quiero hacer un reconocimiento honorífico a nuestro buen amigo y mentor y socio de hace varios años, Miguel Cano, que en paz descanse, denominado el Contador de las Américas. Para hablar entonces de los riesgos legales a los que se enfrenta la revisoría fiscal en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, en esta hora que sigue nosotros les ofrecemos esta agenda con estos puntos. Arrancaremos con una introducción, vamos a recomendar alguna literatura y algo más. Hablaremos de la cultura de cumplimiento, de la gestión del riesgo, de los modelos anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo y del sistema de administración del riesgo de soborno y corrupción, para terminar con un régimen de responsabilidad tanto administrativo como penal y de los riesgos legales del revisor fiscal como contador público de acuerdo con las normas legales vigentes en Colombia. Terminaremos entonces con una conclusión. Para empezar, entonces, digamos que no es dejar de hacer negocios, sino hacerlos mejor y de forma segura. El Estado colombiano ha querido que este contador público, con la condición de revisor fiscal, se convierta en garante de lo que ocurre en el mundo empresarial. Claro que decir garante pues impone unos desafíos y unos retos muy importantes que ustedes van a ver a lo largo de la conferencia. Quiero colocar aquí algunos titulares para que veamos la situación tan compleja que se tiene en la lucha contra el crimen organizado. Para hablar un poco de lavado, miren que los fichajes de Falcao y de James en el Porto pueden ser sospechosos de lavado de activos. Es verdad que la figura de revisoría fiscal solo existe en Colombia y tiene algunas manifestaciones parecidas en Chile o en Bolivia con el síndico o en
Ecuador con el comisario, pero acá cuando leemos caso de Brecht llaman a juicio prima del ñoño Elías. La pregunta del millón es si esas empresas tenían revisor fiscal y qué labor ejecutaron dichos profesionales. Lo propio en el caso Airbus, que vincula una aerolínea muy importante de nuestro país, y ahora el fenómeno tan complejo de financiación del terrorismo a través de criptoactivos. También pueden ustedes encontrar casos como el de Lafarge, hoy Lafarge Holcim, una cementera muy importante involucrada en casos de financiación del terrorismo, sanciones impuestas por el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Sociedades a INASA, una compañía de origen español, por incumplimiento de la norma de soborno transnacional. También tenemos titulares vinculados con otras cementeras por lavado de activos y enriquecimiento ilícitos y el sector constructor. De manera que aquí podríamos quedarnos solamente hablando de titulares de prensa. Y para colocar, digamos, la carne en el asador, refirámonos al caso Interbolsa, en el que se sancionó con la imposición más alta del régimen disciplinario de los revisores fiscales del Gran Thornton Fast, con expulsión del país. Con alguna extrañeza sabí que con ese nombre o un nombre parecido pueden estar funcionando en el país. Mossack Fonseca, con el caso mal llamado Panama Papers, también se vinculó a un caso muy importante de una empresa de logística y giros postales de Colombia, y el revisor fiscal, según la información pública que se tiene, está investigado penalmente por las conductas delictivas en Colombia. También recientemente hay bastantes investigaciones, no solamente de tipo penal, sino de gestión fiscal por parte de la Contraloría y disciplinarias por parte de la Procuraduría a las cámaras de comercio. Valdría la pena también preguntarnos qué hizo el revisor fiscal en estos casos. Y para hablar de las grandes firmas con casos reales tomados de las noticias de prensa, está esta compañía que se llama Wirecard, muy parecida a PayPal en Alemania, que avanzó tanto esta fintech que se convirtió en el Wirecard Bank. Y según la investigación de Financial Times, esta gran compañía del mundo de la consultoría contable no encontró 1.900 millones de dólares en su trabajo, pero además parece que la investigación está tomando ribetes del mundo del lavado de dinero, vinculándolas con operaciones de criptoactivos. El 17 de julio, es decir, no hace más de una semana, se actualizó la mal llamada lista Clinton, y también sería interesante preguntarnos si nuestros amigos los revisores fiscales la usan como una herramienta de trabajo y si tuvieron en cuenta su actualización, porque así como fueron incluidas personas de Nicaragua, fueron removidos, es decir, sacados de la lista algunos colombianos, incluido Jorge 40, ex paramilitar. Entonces, lo que queda, digamos, sobre la mesa es, ¿y dónde están los revisores fiscales? Y no es una pregunta que yo me hago como abogado penalista, sino es una pregunta que para 2017 se hizo la revista Dinero, porque lo que quedaba en ciernes era, o están muy regulados, hay bastante normatividad que les aplica, o les hace falta capacidades y respaldo de la alta dirección. Pues de eso se trata esta conferencia, y a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un tema bien complejo desde el derecho penal, porque al final hablaremos de riesgos legales y en específico de tipo penal, es si la revisoría fiscal se acomoda al concepto de ceguera voluntaria. Y ceguera voluntaria entonces significa que usted podía saber, pero no se quiso enterar. Por eso en la caricatura que ustedes ven en pantalla, advierten que el señor Alzaluz, cuando se le pregunta por lo que está en el cartel, que además es obvio, Grupo Terrorista del País Vasco, ETA, él termina leyendo el pie de página en una letra absolutamente pequeña. Es decir, que omitió lo que cualquier otro podría haber visto. Por eso la ceguera voluntaria, dicho en inglés el willful blindness, es una forma de responsabilidad penal que tiene que ver con ignorancia intencional, cuando se tenía la posibilidad de conocer o suponer racionalmente, o se pudo haber sospechado y no se verificó con la debida diligencia respectiva, y por eso se actuó con imprudencia grave. En algunas
legislaciones de tipo penal, sobre todo para el lavado de dinero, pero también ahora para el mundo de la corrupción, se dice el que a sabiendas o debiendo saber. Y cuando uno lee el marco regulatorio de los amigos contadores que ejercen como revisor fiscal, pues es bien difícil que uno no pudiera saber con tantas normas y tantas competencias que se exige de estos profesionales. Por eso, en esta primera parte de la conferencia, creemos muy importante recomendarles la lectura de Leadership Contract, el contrato de liderazgo, un libro bastante bueno del señor Vince Molinaro, en el que usted puede aprender 4 cosas importantes. El liderazgo es una decisión, tómela. El liderazgo es una obligación, asúmala. El liderazgo es un trabajo duro, sea firme. El liderazgo es comunidad, conecte y trabaje en equipo. Lamentablemente, en el mundo empresarial y por lo menos en Colombia, tenemos la tendencia a creer que si los documentos vienen suscritos por un revisor fiscal, que además da fe pública de acuerdo con la regulación que le ampara, algunos no ejecutan labores de debida diligencia adicionales, pero lamentablemente, como lo hemos mostrado aquí con los titulares de prensa y los casos más recientes, pues tristemente habría que dudar de esa información suscrita por un contador público con el mote de revisor fiscal. Por eso es muy importante que esta tarea se haga con todo pundonor, con ética, con muchísimo conocimiento, pero sobre todo aplicando los controles respectivos. Entonces, recomendémosles literatura para que los amigos contadores públicos, revisores fiscales tengan insumos y herramientas para su trabajo que, a no dudarlo, es una labor bien difícil, casi que titánica, porque dar fe pública sobre los hechos económicos y empresariales no es nada fácil. Hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica y es importante que tengan en cuenta que ya hay un movimiento que viene desde Alemania y España, ha sido introducido por Chile, por Perú y está llegando a Colombia sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya no son solamente las personas naturales las que tienen que ser llamadas a responder, incluidos los representantes legales, los miembros de junta directiva, cualquier otro empleado y lamentablemente el revisor fiscal, porque además los fiscales colombianos se están dando cuenta que una buena fuente de información de los hechos empresariales y lamentablemente de los hechos delictivos que ocurren en la empresa es el revisor fiscal. Aquí les dejamos 4 textos sobre el particular, derecho penal de la empresa, compliance y teoría del derecho penal, compliance y derecho penal y responsabilidad de la empresa y compliance. Hablando de compliance officer, miren cómo en España este movimiento se ha trasladado al mundo de la literatura técnica y encontramos cuestiones prácticas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. Compliance Officer, un profesional en riesgo, y de mis preferidos, Manual del Compliance Officer. Estos textos tuve oportunidad de comprarlos en nuestro más reciente viaje a Barcelona a finales del año pasado. Y valdría la pena preguntarnos, ¿qué tanto se parece un revisor fiscal a un oficial de cumplimiento? Las grandes firmas de revisoría fiscal y de contaduría deberían tener un oficial de cumplimiento. Pues al final, con el mayor gusto, les vamos a resolver esas inquietudes. Desde el punto de vista de los estándares internacionales, es vital que un revisor fiscal con formación de contador público entienda, lea y aplique la norma ISO 31000 del año 2018 en su última actualización, una norma que nace en 2009, pero es hija del estándar australiano 4360 de 1999. La norma 19600 del año 2014, dicho sea de paso, nuestro socio René Castro es certificado en dicha norma y nosotros nos dedicamos a montar modelos de gestión de cumplimiento, pero entiéndase que cuando se habla de compliance a nivel anglosajón no estamos refiriéndonos única y exclusivamente a lavado de activos y financiación del terrorismo, sino a un conjunto de modelos en los que se incluye soborno, corrupción, fraude, riesgo operativo, riesgo legal, protección de datos personales y hasta ciberdelito. También está la regulación relativa al COSO, no olvidemos 2013, Marco Integrado 2017, el Enterprise Risk Management, como una herramienta fundamental del control interno y los riesgos, claro, deben mitigarse a través de controles para estar en una situación
digamos, de tranquilidad empresarial sobre los desafíos que se imponen en los negocios. Y la última, y no menos importante, la ISO 37001 de 2016, conocida como el Sistema de Gestión Antisoborno. Y aquí una aclaración. Antisoborno, no dice anticorrupción. Y empiezan los problemas de la práctica, porque la gente sigue creyendo que si implementa la 37001 queda con un modelo anticorrupción, lo cual no es cierto y está reflejado en el texto de este estándar internacional. De mi parte, al principio de año fui certificado como implementador líder de esta norma y auditor líder. Trabajamos en Risk Management con varias compañías locales e internacionales en estas materias. Eso que hemos dicho de las normas ISO para 2020 ha tenido unos cambios importantes porque la 31022, que se refiere a la guía de gestión del riesgo legal, se impone como otra herramienta de trabajo. Y si nos están escuchando abogados o las grandes oficinas de consultoría contable que también hacen consultoría legal, les vendría muy bien incorporar esta herramienta en su tarea diaria. Y por otro lado, tenemos un chisme corporativo y es que la norma 19.600-2014 de sistemas de gestión de cumplimiento, que no es certificable, que es una buena herramienta de trabajo, puede llegar a pasar a la familia las 37.000 con el mote 37.301, en cuyo caso sí sería una norma certificable, para que estén muy pendientes de las últimas noticias de ISO. Y venimos acá con los paradigmas que hay que superar, sobre todo en el mundo contable. Decía Hernando en la introducción, soy abogado penalista, pero digamos, mi entrenamiento y mi trabajo como profesor hace más de 20 años en el pregrado y posgrado de varias universidades me ha llevado a educar y compartir con muchísimos contadores públicos. Y seguimos aquí con una creencia errada, pensar que el lavado de activos solo proviene de narcotráfico. Lo primero para decirles es que el narcotráfico no existe. Ese es un fenómeno criminal, pero no es el nombre del delito. El delito se llama tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero por otro lado, en Colombia existen 66 delitos fuente de lavado de activos y parece que la única preocupación de algunos es el tráfico de drogas, quedando por fuera del análisis 65 delitos que los revisores fiscales tienen el deber legal de revisar. Ya no es si queremos, es que tenemos como profesionales de la contaduría pública ejerciendo como revisores fiscales esta labor tan importante. Y eso lo dije en materia de lavado, pero ahora piensen en financiación del terrorismo, donde no hay una lista de delitos fuente, porque cualquier conducta delictiva en Colombia que genere recursos podrá estar vinculada a la financiación del terrorismo. Nos dará tiempo a hablar un poquito de los delitos tributarios, ¿sí? Recordemos acá también para nuestros amigos contadores que deben tener algún entrenamiento jurídico, que la evasión fiscal sí es delito, pero no es delito fuente de lavado de activos como equivocadamente se ha dicho hasta en medios de comunicación por importantes representantes del gobierno nacional. La evasión fiscal es un delito que tiene que ver con el monopolio de arbitrios rentísticos, pero de manera alguna es delito fuente de lavado porque el artículo 323 del Código Penal no lo quiso. No obstante, desde el punto de vista técnico, digamos que sí es delito fuente de lavado de activos la omisión del agente retenedor recaudador. Recuerden ustedes para efectos de la retefuente y del IVA. Número 2, también será delito fuente la inclusión de activos y la omisión de pasivos inexistentes con las últimas reformas del Código Penal. Y número 3, la defraudación tributaria. ¿Ok? Esos tres delitos sí son fuente, pero la evasión fiscal no. Así las cosas. Entonces, en el algo más que les proponemos, sugerimos que se autocapaciten. Pueden ir a Netflix y se ven la película de Laundromat, la máquina lavadora, sobre los mal llamados Panama Papers y van a ver cómo lamentablemente en el mundo criminal hay dos profesiones, digamos, lamentablemente muy conectadas con los cárteles y con los capos y con el fraude corporativo y escándalos de corrupción, que son los abogados y los contadores.
Es algo muy triste, eso requiere, digamos, de un compromiso ético de nosotros como profesionales, ustedes y nosotros los abogados, pero lamentablemente es un factor común. El segundo se llama Dirty Money y ahí pueden encontrar 4 escándalos interesantes. Uno sobre Volkswagen, el segundo sobre una farmacéutica que se llama Valiant y 2 del mundo financiero, HSBC y otro de Wells Fargo. Entonces ahí pueden encontrar también unos insumos interesantes para entrenarse. Y el otro se llama McMafia. Abajo les dejamos el link de la charla TED con la que ustedes pueden entrenarse para ver el resumen del libro del profesor Michael Glenny, donde cuenta cómo se mueven las redes criminales en materia de delitos fuente tanto de lavado de dinero como otras conductas. Y finalmente, la serie del presidente que diagrama el escándalo del FIFA Gate, cómo el fútbol se presta para la corrupción privada. Y aquí superemos, por favor, otro mito, señores revisores fiscales. La corrupción no solamente son recursos públicos y no solamente tiene que ver con delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión o celebración indebida de contratos. Hoy en Colombia tenemos un delito que se llama corrupción privada y es menester que los revisores fiscales estén atentos a dichas situaciones. De esa manera, entonces, como lo dijimos ayer en una conferencia para la República Dominicana, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo no depende de una obligación legal administrativa, ya que el derecho penal nos afecta a todos. Y todos es revisores fiscales, contadores, abogados, ingenieros, cualquier tipo de profesión. Entonces, no hay que esperar a encontrar una norma que les pida si deben tener o no un modelo. Hay que ejecutar el trabajo de manera ética y responsable, pero además advirtiendo las limitaciones del caso. Si es una empresa muy grande y son muy poquitos los del equipo de revisoría fiscal, pues levante la mano, quéjese y diga que le va a quedar muy difícil hacer una gestión del riesgo en materia de revisoría fiscal. Pero si usted no lo dice, la gente va a creer que sí puede y cuando vengan los problemas legales, pues entonces va a tener un siniestro bastante complicado que atender. Vamos a hablar entonces en nuestro tercer apartado de la conferencia de cultura de cumplimiento. Creo que es vital que generemos una cultura de trabajo juicioso en materia de gestión del riesgo, de reconocimiento de las normas. Ya advertí, Hernando, en la introducción, hay una hiperinflación normativa que además termina haciendo eco en la labor del revisor fiscal en muchas superintendencias, cual si fuera una garantía, digamos, para colocarlo de alguna manera, de que ponerle funciones al revisor fiscal nos da la tranquilidad de que no va a pasar nada en las empresas. Eso no es tan cierto y no porque el revisor fiscal haga mal su tarea, sino porque lamentablemente en el mundo de los delincuentes siempre van a buscar la manera de incumplir las normas. Por eso, hablando de oficiales de cumplimiento, esta tacita de café como la mía puede suponer lo siguiente: soy un oficial de sufrimiento. Yo resuelvo problemas que usted no sabe que tiene de maneras que usted no entiende. Hay un trabajo que a veces no es en equipo, sino más bien de contienda entre revisores fiscales y oficiales de cumplimiento. Nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo en la consultoría atendemos 25 países de la región y aquí en Colombia muchas compañías del sector real y el sector financiero, revisores fiscales están pidiendo los reportes de operación sospechosa. Por eso digo que valdría la pena un entrenamiento de riesgo legal para los contadores. Eso no lo pueden pedir. Primero, porque están cometiendo un delito que se llama acceso abusivo al sistema informático con pena de prisión de 4 a 8 años. Pero segundo, porque nada le sirve al sistema que usted tenga el reporte de operación sospechosa. Eso le sirve a la UIAF como autoridad en la lucha contra el crimen organizado en materia de inteligencia financiera. ¿Qué podrían pedir? Eso sí sería importante. La metodología de reportes de operación sospechosa. Eso sí sería interesante para que usted lo analice y lo audite y lo verifique, pero el reporte de operación sospechosa con una información que además es confidencial no le hace ningún sentido. Como hablamos de cultura, entonces recomendamos ese texto bastante bueno que se llama Cambie la cultura, cambie el juego, de Roger Connors. Nos lo hemos encontrado en Uruguay y hay que trabajar un concepto que ustedes contadores conocen muy bien: accountability, rendición de cuentas. Y hoy la gente no está rindiendo cuentas. Les puedo contar casos reales en los que las tareas que ejecutamos nosotros de revisión de modelos antilavado o modelos antisoborno, anticorrupción, a los que además
deberían presentarse informes periódicos por parte de la Revisoría Fiscal a la alta dirección. Nos hemos encontrado en casos reales que llevan 5 años de incumplimiento de la Revisoría Fiscal diciendo, perdón, en el contrato a mí no me dijeron que yo debería pronunciarme sobre el modelo antilavado de esta compañía, sobre el modelo anticorrupción. Y yo preguntaría, ¿y tenemos que decirle a usted cuál es la norma que le aplica? Se supone que un profesional de la contaduría pública como revisor fiscal juiciosamente debe estar actualizado de los cambios normativos y si quiere que eso quede incluido en el contrato o si cree que su trabajo se va a hacer mucho más extenso, claro, tiene todo el derecho de modificar la cláusula de honorarios y pedir otro tipo de recursos, pero no puede pasar que luego de 5 años no se hayan entregado 10 informes de revisoría fiscal en el auditaje de un modelo. Hoy hablamos del corporate compliance porque esta palabrita se ha convertido, digamos, en el mote obligado en el mundo empresarial. Y si les gusta la lectura, les dejamos este tratado de compliance escrito por el profesor Raúl Sacani y el profesor Gabriel Oliver, ellos argentinos, expertos en la materia, quienes nos invitaron en su momento a escribir el capítulo Colombia con el señor Luis Eduardo Daza y la señora Natalia Baracalvo. Entonces, si ustedes quisieran tener una visión panorámica de la región, incluido España y Reino Unido, sobre compliance, estos 2 tomos podrían servirles. Cuando hablamos entonces de información, siempre nos vamos a enfrentar al dilema de si la información es veraz o no. Ya decía que los revisores fiscales dan fe pública y no olvidemos que la fe pública es un bien jurídico reconocido por el derecho penal en nuestro código, tanto que se eleva a la categoría de delito la falsedad en documento, la falsedad personal, mal llamada por algunos suplantación, ¿sí? Entonces, si el revisor fiscal suscribe documentos y con su firma nos está prometiendo a la comunidad que eso que dice ahí es verdad, pues valdría la pena darle un vistazo a este documental bastante bueno del profesor Dan Ariely, un economista conductual de la Universidad de Duke, que se llama Dishonesty, la verdad acerca de las mentiras. Y ahí nos quedan 5 aprendizajes importantes para los modelos de compliance. Ajustar el tono desde la alta dirección, verbalizar la cultura, fomentar la disciplina, concentrarnos en la evaluación de riesgos de cumplimiento y adaptarnos a la tecnología, hoy más que antes con ocasión del COVID, pero me detengo solo en un aspecto. Probablemente las compañías no tienen problemas de control, lo que tienen son problemas de disciplina a la hora de aplicar el control. Esta es una idea del profesor Iván Galvis, quien trabaja con nosotros y es psicólogo forense. Ahora detengámonos a hablar de gestión del riesgo y recordemos que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y si es incertidumbre, la manera de reducirla es tener la mejor información disponible como lo propone la norma ISO 31000 del año 2018, pero además con un trabajo desde el liderazgo y el compromiso. Por eso decía en la introducción que no está de moda ser jefe, lo que está de moda es ser líder. Yo en la práctica profesional y en la docencia me he encontrado con situaciones un poco complejas, con alumnos bastante jóvenes que en clase de fraude y tipologías me preguntaban si tenía yo algún conocimiento sobre el SARLAF, la norma típica antilavado del sector financiero, y a esta persona le contesté que sí, y por qué me hacía la pregunta si estábamos en una clase de tipologías del fraude. Una persona bastante joven que trabajaba para una de las 4 grandes firmas me dijo, es que yo acabo de entrar a esta compañía y me han colocado como revisor fiscal de un fondo de pensiones y tengo que hacer la revisoría fiscal del SARLAF. A mí me parece que es urgente que tengamos revisores fiscales con muchísima experiencia en el mundo de la contaduría pública y que luego puedan firmar como tales. No está muy bien, y esta es una opinión que solo me compromete a mí, que ser contador público implique ser revisor fiscal. Creo que hay una tarea urgente para modificar la norma o que la misma profesión se autorregule o hacer un llamado a atención al Consejo Técnico de la Contaduría Pública o la Junta Central de Contadores sobre el particular, porque llevar a cabo estas tareas requiere muchas millas, requiere muchas heridas de guerra en un trabajo que no es tan sencillo. Por esa razón, la norma ISO, en su actualización de 2018, dijo que todo debería quedar registrado, informado y documentado. Si las cosas no quedan por escrito, es como si no se hicieran, pero es importante que lo que quede por escrito sea veraz y no una falsedad. De manera que aquí
queda muy bien la recomendación del libro Identificación de Riesgos de Rubí Consuelo Mejía, una profesora de Medellín bastante aventajada, y podría servirles a ustedes, contadores públicos, revisores fiscales, como una herramienta para hacer una matriz de riesgos, enlistar esos eventos y luego reflejarlos en un mapa de riesgos. 3 ideas fundamentales tomadas del profesor Alain Casanovas, profesional experto en la materia, abogado como yo, pero responsable de la práctica forense en Europa de esta compañía. Los incumplimientos terminan generando conductas que pueden corromper al sujeto. ¿Eso qué significa? Que usted, revisor fiscal, puede advertir gente que no cumple controles y errores de humanos. Pero si seguimos viendo de manera repetida, de forma reincidente ese incumplimiento, usted ya tiene una señal de alerta. Número 2, incumplir las normas no puede ser parte del apetito de riesgo, y los revisores fiscales van a junta directiva, y los revisores fiscales deben sentar un precedente en dichas sesiones para que cualquier atisbo de incumplimiento legal quede registrado en un acta de junta y que ustedes no lo permitan. Nosotros hacemos muchos trabajos con juntas directivas y nos enfrentamos a preguntas como: es que yo no quiero cumplir tal control, es que no me gusta esto que dice tal o cual norma. Pues puede que no le guste, pero hasta que la norma no cambie, usted debe aplicarlo, y lo confunden equivocadamente con el concepto de apetito de riesgo. Y el tercero, y para mí más importante, las informaciones verbales nunca son tan completas como las escritas. Decía mi abuela, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Si usted no deja soporte de lo que hace, le va a quedar muy difícil salvar su responsabilidad. Por eso llegamos a las famosas 3 líneas de defensa, que además hace menos de una semana tuvieron una actualización por el Instituto de Auditores Internos, con quien también trabajamos. Y recordemos las famosas formas de dividirnos el trabajo, y si quieren la comparamos con el fútbol. Está la gente de negocio, los líderes de proceso en el campo de batalla como primera línea. Detrás estarían entonces aquellos que trabajan en gestión del riesgo y en compliance, para seguir pues con nuestro mote de la conferencia: lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. Y luego aparecen los auditores internos en la tercera línea, arriba la alta dirección, los supervisores, los comités de auditoría, la junta directiva, la auditoría externa y demás. Si esto fuera fútbol, entonces uno diría que los delanteros deberían ser la primera línea de defensa, la segunda sería el mediocampo y la primera sería la defensa y el arquero. La pregunta del millón es: ¿dónde está el revisor fiscal? Y una opción sería esta: en el VAR. Probablemente el revisor fiscal es ese VAR que mira si hay que repetir o no la jugada, si hay que revisar, si hay que volver, si hay que cambiar el procedimiento. Entonces hay que empezar a pensar en las funciones, en las obligaciones derivadas de las normas que han colocado para el revisor fiscal, que no es una tarea menor y además muy importante para el mundo empresarial colombiano, que nosotros destacamos. Si el negocio crece, debe crecer el control, y si no es así, el que crece es el riesgo. Entonces, si nos devolvemos a las láminas del fútbol, es como si usted tuviera la cancha, fuera el arquero, pero le agrandaran el arco. Ahí cualquiera le puede meter gol. Entonces, si usted le agrandan el arco, pero no le dan recursos, pues difícilmente usted va a ser un buen gestor de riesgos. Vamos a hablar ahora de los modelos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, luego del modelo SARS, Sistema de Administración del Riesgo de Soborno y Corrupción. El año pasado, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia publicó una guía. Nosotros tomamos estas imágenes que ustedes ven en pantalla. Colombia tiene una regulación extensa en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo desde la óptica del riesgo, y podríamos mucho más fácil decir que hay 3 superintendencias que no tienen norma antilavado, por la razón que sea. Puede ser por el alcance de su supervisión, puede ser porque se resuelve con otras normas que existen, o puede ser porque no quiere. Y son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Subsidio Familiar. El resto, todas tienen un modelo con un sinfín de siglas que ustedes habrán escuchado: CIPLAB, CIPLAB, SARLAB, SAGRAB, SAMIRLAB, cualquiera de esas muy importantes, pero
La profesión de contador público no escapa a este entramado jurídico, a esta manera de regular en Colombia, con ocasión, pues, por ejemplo, de la visita que nos hizo el Fondo Monetario Internacional para evaluar si cumplíamos fielmente, tanto en términos técnicos como de efectividad, las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, ahí les queda el cuadro, pero para colocarlo de manera mucho más específica en el mundo del sector real, Superintendencia de Sociedades, aquí está la norma, que es la circular 100.000.005 de 2017, la más actualizada porque esto arrancó en 2014, que dice todos aquellos que tengan 160.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de ingresos totales, más o menos 132.000 millones de pesos, deben tener un modelo. Tarea para los revisores fiscales, pues empiecen a preguntarse si su empresa donde usted es revisor fiscal alcanza este umbral y exíjale que tenga cumplido el SAGRAL, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Tenemos que dejar de decir SARLAF, porque eso es lo que venimos escuchando en la academia y en la consultoría. La gente no trabaja para el sector financiero, entonces no podemos decir SARLAF, porque esa no es la norma que le aplica al sector real. Número 2. La Superintendencia de Sociedades de Colombia dijo que estos sectores son los de mayor riesgo: inmobiliario y construcción, minas y canteras, servicios jurídicos y mírenlo acá, servicios contables. Y valdría la pena preguntarnos si las grandes empresas de consultoría contable y revisoría fiscal que lleguen a los 30.000 salarios ya tienen un modelo propio. No si se lo hacen a los clientes, si tienen un modelo propio. Comercio de vehículos y construcción de edificios. Por eso, la cadena de valor SARLAF, SAGRAF, SAMIRLAF, CIPLAF, CIPLA, la que usted quiera, señor revisor fiscal, ahora incluye un nuevo riesgo, que es financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Si creía que el lavado de activos y financiación del terrorismo era difícil, ahora pongámonos a aprender de proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué tareas tenemos? Ver si trabajamos para sujetos obligados, ver si esos sujetos obligados son fieles cumplidores de las normas de sus supervisores respectivos, evaluar si tienen metodologías para saber si hay transacciones o operaciones normales, inusuales o sospechosas, y si son sospechosas, si cumplen con la disposición legal de reportar operaciones sospechosas a la UIAF y si atienden los requerimientos de la Fiscalía cuando hay una investigación o en el peor de los casos de un juez penal cuando hay un juicio. Por eso, no deberíamos colocar en manuales, políticas, procedimientos el verbo evitar. Es que yo evito el lavado. Claro, si quiere evitar el lavado, cierre la empresa, porque eso es riesgo cero y no existe. Pero tampoco deberíamos ir al 100%, porque si hablamos del 100%, ahora es siniestro y siniestro significaría tener la certeza de que han lavado activos o han financiado el terrorismo. Por eso la tarea, ¿cuál es? Movernos en el 0,1 hasta el 99.9% del riesgo. Y le diríamos a los revisores fiscales, ¿usted encuentra operaciones inusuales o sospechosas? Cuando hablemos del tema legal van a saber qué norma les obliga y desde cuándo a hacer reporte de operación sospechosa a la UIAF, independientemente de que tengan que hacer denuncias penales. Pero hablando en términos de ingeniería industrial, el entregable, el output de un modelo antilavado y contra la financiación del terrorismo debería ser un ROS, ¿ok? Del sistema de administración del riesgo de soborno y corrupción, como nosotros en Risk Management, René y yo y el conjunto de consultores que nos acompañan, todos muy destacados, a quienes extendemos un saludo especial, hemos colocado este de SARS para, digamos, no dejar por fuera la corrupción, darle tranquilidad al regulador sobre soborno transnacional y en el riel de la gestión del riesgo. Pues bien, sería bueno entender que este modelo de antisoborno incluye políticas, controles internos, capacitación, gestión del riesgo, debida diligencia, monitoreo y revisión, pero desde el punto de vista local, de unos sectores muy importantes que son el farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, minero energético y tecnologías de la información y la comunicación, si cumplen con estas condiciones de ingresos y activos y planta de personal, deben implementar un programa de ética empresarial. Programa de ética empresarial dirigido a la prevención del delito de soborno transnacional.
Delito de soborno transnacional que además está recogido en los delitos contra la administración pública y que es un delito fuente de lavado de activos. Ahí es donde empiezan a juntarse estos dos modelos y los revisores fiscales deben saberlo. Entonces, como dijo la profesora Delia Ferreira, a quien conocemos y hoy es la presidenta de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, el año pasado en Cartagena, en el evento de Asobancaria que ayudamos a organizar, en la consultoría que tenemos como Risk Management en el Comité de Oficiales de Cumplimiento del Gremio Bancario, dijo, la corrupción es como el tango, para bailar se necesitan dos. Señores revisores fiscales, tengan mucho cuidado. Hoy estamos hablando de corrupción privada, hay un delito recogido en el Código Penal y siguen dándose casos en los que el mismo proveedor aparece trabajando, y digo trabajando comillas porque cobra, pero no presta servicios o productos en el sector privado. Y eso no lo estamos evaluando. Se siguen desatendiendo los reportes a la línea ética y eso no lo estamos evaluando. Siguen habiendo un montón de tareas pendientes que tienen un soporte legal y como ya dijo la profesora Delia, que es abogada de formación, no hay corrupción de uno. La corrupción siempre será de dos, alguien que ofrece y alguien que acepta el ofrecimiento indecoroso. Entonces hay aquí 4 lecciones para aprender en materia anticorrupción, dichas por la profesora Ferreira y el amigo Carlos Burundarena de Argentina. Más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Aquí les queda la guía anticorrupción para empresas y los revisores fiscales deben volverse expertos en esta materia. Y lleguemos ahora a hablar de la responsabilidad administrativa y penal de los revisores fiscales como contadores públicos. Aquí una advertencia. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, estamos diciendo que no nos importa la intención que usted tuvo, si quería, si no quería, si podía, si no podía, si conocía, si no conocía, porque la responsabilidad administrativa es objetiva. Se impone una obligación, no la cumplió, se sanciona, punto. Distinto a la responsabilidad penal donde se evalúa la conducta de la persona, en este caso el revisor fiscal, y ahí sí tenemos que ver si su conducta es dolosa o culposa, ¿ok? Con esa advertencia, entonces en el mundo del antilavado y contra la financiación del terrorismo, para el sector real que tenemos que no hay sanciones personales de superintendencia de sociedades, pero sí pudiera costarle a una compañía el incumplimiento hasta 180 millones de pesos, aproximadamente para que ustedes lo calculen en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero desde el punto de vista penal, sepan, queridos contadores públicos, que el lavado de activos no es un solo delito, y ahí vienen también las equivocaciones porque la gente no se actualiza. Y es que el lavado de activos son el lavado de activos del 323, la omisión de control del artículo 325 del Código Penal, la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo del 325A, y esto se lo debemos a David Murcia Guzmán, la omisión de control en el sector salud del 325B, y se lo debemos al señor Carlos Palacino Antía y Salucop, este delito, el testaferrato del 326, el enriquecimiento ilícito del 327 y la financiación del terrorismo del 345. Todo eso debe conocer un revisor fiscal. ¿Valdría la pena tener un entrenamiento de aspectos jurídicos para no abogados? Yo diría que sí. ¿Y un entrenamiento de derecho penal económico? Yo diría que también. Y hay una gran responsabilidad allí de las universidades, tanto en el pregrado como en el posgrado, formando contadores y en específico revisores fiscales. Las penas no son menores, miren aquí, 30 años da lavado de activos. Las versiones de omisión van 10 años, un poco más. El testaferrato 22 años, el enriquecimiento ilícito de particular 15 y la financiación del terrorismo 22. Y aunque uno no sea responsable penalmente, estoy hablando como contador o revisor fiscal, no es menos cierto que sí puede ser investigado. Y las cuantías de penas que he mencionado acá imponen, y ahí viene uno de los riesgos legales de ustedes, detención preventiva. Mientras hacen la investigación penal, la persona está en la cárcel. Y desde el punto de vista del soborno y la corrupción, como advertía ya, la corrupción privada puede llegar a una pena de prisión máxima de 10 años. La administración desleal, que es cuando el socio roba al otro socio, de 8 años.
los acuerdos restrictivos de la competencia cuando los particulares que tienen revisor fiscal son empresarios y acuerdan por debajo de la mesa precios para luego ir a una licitación pública, penas de prisión de 12 años, y el famoso delito de soborno transnacional heredado de la norma FCPA de los Estados Unidos de 15 años. Pero, ¿qué pasa en el mundo administrativo? Pues puede ocurrir que ya la compañía no pierda 180 millones, sino 180.000 millones de pesos. Puede ocurrir que haya inhabilidad para contratar con el Estado de 20 años, que toque publicar que a usted lo sancionaron en un medio de comunicación, incluida su propia página web, y además que se le prohíba recibir estímulos e incentivos o subsidios por 5 años. Y todo esto tiene una explicación y es el ingreso de Colombia a la OCDE. Hoy no somos como antes. Hoy se supone que somos un país avanzado, evolucionado y que tiene que atender las reglas de negocio del primer mundo. De manera que no se puede tolerar los delitos de crimen organizado y tendrán que cumplirse las obligaciones de oficiales de cumplimiento, juntas directivas, representantes legales y revisores fiscales. Por eso, aquí una conclusión anticipada, dijo Carlos Kasuga, el mexicano manufacturado en Japón. La ética debe entrenarse, hay que practicar los valores familiares y corporativos y requerimos urgentemente promover la transparencia. Los riesgos legales a los que se enfrenta hoy el contador público que firma como revisor fiscal con su tarjeta profesional son los siguientes. Ley 43 de 1990, Ley 599 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 1762 de 2015 y Ley 1778 de 2016. Se estarán preguntando ustedes, ¿y por qué tantas normas? Pues ya advertí a Hernando que son más de 600 las regulaciones que imponen obligaciones al contador público cuando funge como revisor fiscal. Entonces voy a salir aquí de la presentación para ir al internet y mostrarles cada una de esas normas para que ustedes vean cuáles son las obligaciones que tenemos. Carlos, ¿estamos viendo el internet? Sí, señor. Están viendo la normatividad. Bien, entonces empecemos. Gracias. Empecemos con la Ley 43 del 90, conocida como el Estatuto del Contador Público, y voy directamente al artículo 26 que dice de la cancelación. Son causales de cancelación de inscripción de contador público las siguientes, y mencionan 4. Pero con ocasión de la norma 1474 de 2011, que es la ley del Estatuto Anticorrupción, se inventaron una nueva causal. ¿Qué será la vida de un contador público sin tarjeta profesional? Entonces, miremos acá. Este fue el artículo que se inventaron en 2011, en mi opinión, pésimamente redactado, pero vayamos a ver qué dice la norma. Quinto, o sea, agregaron un numeral quinto a esas causales de cancelación de tarjeta profesional. Cuando se actúa en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo. Actos de corrupción. Por eso aquí dice SIC, porque está pésimamente redactado. A veces el legislador tiene esos problemas. Punto seguido, en relación con actos de corrupción, no procederá al secreto profesional. 3 cosas aquí importantes. Número 1, que no teníamos claro si yo denuncio en términos de derecho penal, es decir, voy a la fiscalía o denuncio en términos genéricos de reporto. Voy con un oficio y cuento. Luego dice autoridad disciplinaria o fiscal. Disciplinaria me refiero a reguladores y si es una entidad pública me refiero a la Procuraduría. Y fiscal, algunos equivocadamente pensaron que era la Fiscalía. Error, no es la Fiscalía. La gestión fiscal está a cargo de la Contraloría General de la República. Pero luego dice actos de corrupción. ¿Dónde está la definición de actos de corrupción? Y esto era bastante gaseoso. Y el número 3, no aplica el secreto profesional, que es una garantía, artículo 74 de la Constitución colombiana, el secreto profesional para abogados, contadores, religiosos, médicos y el secreto típico bancario del sector financiero. Como esto quedó mal redactado, entonces hasta el año 2016 se modificó, pero mientras tanto, en lo que conocemos como la ley 1762, el Estatuto Anticontrabando,
En su artículo 27 modificó el 207 del Código de Comercio, que es el que se saben casi de memoria todos los contadores públicos, pero esa es una parte de muchas normas que hay que conocer. Se dijo en el numeral 10, señor revisor fiscal, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, las operaciones catalogadas como sospechosas en el tenor del literal D, numeral 2 del 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. ¿Y qué dice el D del numeral 2 del artículo 102? Pues que si usted advierte algo sospechoso, el lavado de activos, y ahora financiación del terrorismo, y ahora proliferación de armas de destrucción masiva, tiene el deber legal de reportar. No es si quiere, no es si puede, no es si tiene ganas, no es si conoce, tiene que reportar. Entonces, en 2011 nos sacan una norma, luego en 2015 nos ponen una obligación de reporte, y para el año 2016, estamos viendo acá, dice, a ver, vamos a buscarlo aquí más fácil. Dice en la norma de soborno transnacional, ley 1778-2016, modifica eso mal redactado de 2011. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar, mire, ya se aclaró, ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción, así como la realización de un delito contra la administración pública. Señores revisores fiscales, hay que volverse experto en derecho penal económico. Hay que saber de peculado, cohecho, concusión, celebración de vida de contratos. Y si no, entonces, ¿por qué ocurrió Odebrecht? ¿Por qué ocurrieron los Nule? ¿Por qué ocurrieron las Barcazas? ¿Por qué ocurrió Transmilenio? ¿Por qué pasan tantas cosas y nadie reporta? También delitos contra el orden económico y social. Y adivinen cuál, lavado de activos, el más importante, contrabando y otros. Delitos contra el patrimonio económico, y adivinen cuáles, corrupción privada, hurto, estafa, extorsión, abuso de confianza y muchos más. Y dice que hubiera detectado en el ejercicio de su cargo, con tantas atribuciones que tiene un revisor fiscal, que a mí no me digan que no pudo haberse dado cuenta de estos delitos. Por eso hablé al principio de ceguera voluntaria. Y dijo la norma que usted debió conocer o pudo conocer. También deberá poner en conocimiento estos hechos a los órganos sociales de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse entre los 6 meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiera tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos del artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Entonces ahí tenemos varios inconvenientes. Uno, que usted sea tan de malas que se le pasen los 6 meses y no haya hecho la denuncia. Entonces alguien podría quejarse de usted ante el tribunal disciplinario de su profesión y le quitan la tarjeta profesional por haberse ido más allá de los 6 meses. O dos, al revés, que usted guarde el secreto de su cliente empresario y también se quejen de usted y termine sin tarjeta profesional. Y estoy de acuerdo con la postura que algunos pueden estar pensando ahora. ¿Estamos entre la espada y la pared? La respuesta es sí. De hecho, si usted me preguntara a mí, soy contador público, terminé mi pregrado, quiero ser revisor fiscal, diría no, porque hay muchos riesgos legales encima. Y diría no, porque no valen los honorarios para ser revisor fiscal. Esto no vale una investigación de tipo penal y mucho menos la restricción de la libertad por cosas que ni siquiera hizo usted, cosas que hace un tercero. Bueno, entonces ahí están las normas, ¿cierto? Pero les traje una perla. Resulta que como dice que usted tiene que denunciar penalmente, mi querido amigo revisor fiscal, el artículo 441 del Código Penal dice, omisión de denuncia particular, o sea, usted, el que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro extorsivo, extorsión, y aquí dice extorsión, o sea, de lo que hablamos ahorita, narcotráfico con la advertencia que habíamos hecho que quedó mal, es tráfico de drogas, ¿cierto? Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, incurrirá en prisión de 3 a 8. O sea, que encima que se va a quedar sin tarjeta profesional este revisor fiscal por no haber hecho la tarea de denunciar en un término menor a 6 meses y encima no le sirve el secreto profesional para defenderse, si no cumple con esta obligación, termina también procesado penalmente por omisión de denuncia. Entonces, no está fácil. Sí, de verdad que no está fácil. Yo sé que los comentarios que estamos haciendo y las observaciones técnicas no caen bien.
seguramente generan muchísima preocupación, pero yo estoy tan preocupado como ustedes desde el punto de vista legal. Ahí están las normas. Y en los 8 minutos 17 segundos que nos quedan en la hora que nos asignaron en Actualícese, digamos lo siguiente. Que van a modificar el delito de omisión de control. ¿Se acuerdan que les conté que había un artículo 325 que aplicaba solo para transacciones en efectivo en el sector financiero y las cooperativas? Pues ahora el gobierno nacional está empeñado en que el proyecto de ley vea la luz y el delito quede redactado así. Señores revisores fiscales, pongan atención. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado, entonces ahí uno vería en qué condición aparece allí el revisor fiscal, de una institución financiera o cooperativa que ejerza actividades de ahorro y crédito, oficial de cumplimiento, jefe de control interno o empleado de una entidad vigilada a implementar un sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo, o que esté obligado a reportar operaciones sospechosas, o sea usted, señor revisor fiscal, o empresa de consultoría contable que le alcancen los salarios en el número de ingresos, que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, la transferencia, manejo, aprovechamiento, inversión del dinero para la comisión de actividades delictivas, y aquí cuando dice actividades delictivas es todo el Código Penal, omita el cumplimiento de algunos o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento, solo por eso incurrirá en prisión de 72 a 144 meses, más o menos 12 años en prisión. Y ojo con la multa para que vayan multiplicando. Podría usted estar obligado a pagar 15,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es mucha plata. Yo no creo que haya honorarios, salario, contrato que pueden permitirles a ustedes ahorrar ese dinero. Y esto está en el Congreso de la República. Instalaron el 20 de julio el Congreso nuevo. Pues hay que estar muy pendientes y seguramente hay que sentar una posición como gremio. Bien. Otro riesgo, extinción de dominio. ¿Cómo les va con eso en las entidades donde ustedes asesoran, sean bancos, fiduciarias, constructoras, inmobiliarias, compañías de crédito, la que usted quiera? Porque la gente sigue creyendo que la extinción de dominio es un problemita del derecho penal. Error de todos los errores. La extinción de dominio, si bien es una acción constitucional que se lleva en la fiscalía, no tiene nada que ver con el derecho penal. Tiene que ver con los bienes. Y los bienes cumplen dos condiciones. O son de origen ilícito, porque provienen, y ojo lo que voy a decir, de cualquier delito. Por eso es importante que el revisor fiscal se entrene en derecho penal económico. O siendo lícitos, tienen destinación delictiva. Y piensen en el caso en Cartagena de la Madame, que utilizaba hoteles de origen legal para cometer conductas delictivas de atentados sexuales en sus habitaciones. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la ley de extinción de dominio tiene aplicación retrospectiva, es decir, que va al pasado sin límite de tiempo. Y la gente me sigue diciendo, los abogados, es que yo tengo un estudio de títulos para el inmueble. Y le dije, ¿y a mí qué me importa? Si es que eso no fue hecho como herramienta para esos efectos. Claro, está muy bien el estudio de títulos para saber si hay una herencia adyacente, una lesión enorme, un error en el precio, un error en los linderos, si aparece una persona heredera que no fue reconocida. Maravilloso, pero nada tiene que ver esto con la extinción de dominio. Entonces, ojo, revisores fiscales, la tarea es mucho más amplia de lo que estamos pensando. Otro riesgo, las personas jurídicas. Y les dejamos este link para que ustedes tengan tiempo de ver el video de Global Witness, una ONG sobre investigación de crimen organizado a cargo de periodistas de investigación. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas? Señores revisores fiscales, ¿ustedes por qué no hablan con las juntas directivas y con los presidentes de compañías y les dicen que es una obligación legal entregar la participación accionaria? No es una opción, no es una opinión, no es un favor el que estamos pidiendo, es una ley la que está obligándonos. Por esa razón es que ahora tenemos un proyecto de norma que dice que hay que hacer una base de datos de beneficiarios finales porque es que no podemos saber quiénes son los dueños de las empresas. Habráse visto. Entonces los pájaros disparándole las escopetas. Si es que hay una ley, hay que cumplirla. Y usted es garante que debe hacer cumplir la norma. Y si no, debería ser un reporte de operación sospechosa si está en una compañía que no le gusta cumplir las normas. Otro riesgo, los PEPs. Las personas expuestas políticamente, personas expuestas públicamente. ¿Cómo nos va con los PEPs? Porque los PEPs les encanta la alfombra roja. ¿Qué significa? Tratados con excepciones, cero requisitos y vinculaciones rápidas. Pues no,
Cuando se es PEP, al contrario, hay más controles, hay más requisitos, hay más debida diligencia. Y usted debería ser un partner con ese oficial de cumplimiento para que se estén dando y cumpliendo los requisitos que las normas vigentes nos imponen. Aquí les dejamos una cartilla que escribimos para Asobancaria con la compañía de muchas otras entidades que con muchísimo gusto a vuelta de correo podemos hacerles llegar. Otro riesgo, y vamos terminando, lista Clinton, mal llamada lista Clinton. Usted revisa la lista. Cuando usted acepta un trabajo como revisor fiscal, usted ya cruzó por la lista Clinton, la lista de la Unión Europea, la lista de terroristas, hizo todas las validaciones de información pública que pudiera darle tranquilidad de que usted va a hacerle asesoría o consultoría a una persona natural o jurídica adecuada o no. Y concluyamos. Como dijo el profesor Alain Casanovas, se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Los invitamos entonces a nuestra página web www.riskmanagement.com. Allí pueden descargar nuestras cartillas, ver los últimos recomendados de libros y videos y mucha de la información que hemos comentado aquí. Estimado Hernando, muchísimas gracias. Quedo atento si hay alguna pregunta en el chat de los participantes. Muy amables por la invitación. Juan Pablo. Acá estoy, señor. Tengo una primera pregunta. Con gusto. Cuando usted habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿qué conoce en Colombia de? Supe que había un proyecto y sé que hay abogados vinculados a este proyecto, pero no sé en qué va esa situación de esa posibilidad que yo no la veo tan cercana, pero es posible lograrlo. Pues mire, yo le cuento que hablar técnicamente de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en mi opinión de penalista, es más un asunto de sofisma jurídico que de realidad. Yo no me imagino una junta directiva metida en la cárcel, ¿sí? Pero lo que sí ocurre es que dentro del proceso penal colombiano puede haber medidas para la persona jurídica distintas de las medidas que se imponen a las personas naturales. Sabemos que la medida penal por excelencia contra una persona natural es la restricción de la libertad. Entonces la pregunta sería, ¿qué medida le impongo a un ente, ¿sí?, que no es una persona física, que no la puedo llevar a la cárcel? Entonces las medidas que se han inventado en el derecho penal económico, sobre todo son medidas de tipo económico, ¿ok? Que se imponen sanciones muy fuertes de cuantías muy altas para inhibir conductas delictivas a través de personas jurídicas. Pero también es verdad que las empresas se comportan a través de las personas naturales. Una persona jurídica no se comporta sola. Por eso es que es un sofisma. Entonces, en Colombia sí tenemos una manifestación tímida de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la norma en el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal actual dice que se pueden cancelar los registros fraudulentos o que el juez penal, en el caso, podría ordenar la cancelación de la licencia de funcionamiento de la persona jurídica. Pero si usted vio en la presentación cuando hablamos de soborno transnacional, hay otras medidas mucho más gravosas como la sanción de los 180.000 millones de pesos, los 5 años de restricción para trabajar en el Estado y la publicación de la sanción misma en la página web. Yo creo que está más cercano, Hernando, que hay una modificación legal porque el mundo se está haciendo más pequeño y además necesitamos luchar contra el crimen organizado y lamentablemente el crimen organizado opera a través de las personas jurídicas. Otra pregunta, Juan Pablo. El oficial de cumplimiento como una obligación, no sé en qué áreas en este momento en Colombia es obligatorio tener el oficial de cumplimiento y qué cumplimiento se está dando precisamente a esa norma. Muy buena pregunta. Tenemos dos motes, Hernando, de oficial de cumplimiento. El primero y más antiguo, el de oficial de cumplimiento antilavado, que arrancó en el sector financiero, y esto estoy hablando de la década de los 90, con un modelo que se llamaba CIPLA, Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos, que luego le dio espacio, después de los lamentables atentados del 9/11, a la financiación del terrorismo,
Y ese era un oficial de cumplimiento con esas dos tareas. Con ocasión de las modificaciones de las 40 recomendaciones del GAFI, se impone la obligación de tener oficiales de cumplimiento antilavado y contra la financiación del terrorismo en el resto de la economía. Por eso en la presentación que les voy a enviar para que actualicen, se la comparta, ustedes ven que hay muchísimas normas y todas imponen la obligación de tener oficial de cumplimiento antilavado y contra la financiación del terrorismo. Pero ocurrió después del año 2016 otra cosa, y es que necesitamos que las empresas obligadas a cumplir con la norma de ética empresarial y prevención del soborno transnacional tengan un oficial de cumplimiento anticorrupción, que es muy diferente del otro. Entonces, lo que ha venido pasando en el mundo empresarial es que tienen una persona con dos cargos. Seguramente está pasando. Sobre los niveles de cumplimiento, Hernando, Colombia es un país bastante juicioso, digamos, los supervisores son bien juiciosos en autorizar las designaciones. En lo que a mí respecta, veo sí muy preocupado que se le esté cargando tanto a una sola persona tantas tareas. Por eso hablaba del fútbol y decía que estamos en la cancha como arqueros con un arco bastante grande. Entonces ahí pueden meternos muchos goles. Y para hablar del revisor fiscal, cerremos con esto. Las grandes firmas de contadores y revisores fiscales que deben tener el modelo SAGRALF y por dentro un oficial de cumplimiento, pues deben estar atendiendo dicha obligación. Pero aquellos revisores fiscales, sean persona natural o sean persona jurídica, que no les alcanzan los ingresos para ese modelo, sin importar si no tienen modelo, tienen la obligación tanto de reportar operaciones sospechosas a la OIAF como hacer las denuncias penales respectivas. Y me dice aquí internamente mi amigo y socio René Castro que no olvide mencionar la ley 964, la ley del mercado de valores, año 2005, en la que se instituyó, y allá recuerdo que participamos en aquella época Miguel Cano, René y el suscrito con una firma que se llamaba IRT, Inversiones, Riesgos y Trading, en la confección del artículo que tiene que ver con el contralor normativo, una especie de oficial de cumplimiento para el mercado de valores. Esa es la historia de esta figura en Colombia. No sé si Juan Pablo conoce que en este momento el Consejo Técnico de la Contaduría se colocó como tarea la reforma de la Ley 43 de 1990 y de la revisoría fiscal. Entonces, yo voy a enviar precisamente esta conferencia suya a estos dos organismos, porque me parece bien interesante que alimenten a las comisiones que a nivel nacional se están organizando con unos temas de alta importancia como es este, porque realmente las comisiones, como lo sé en este momento, están conformadas por contadores públicos, en los cuales hay algunos abogados, pero yo no creo que hayan entrado a vincular a personas con alto conocimiento sobre estos temas. Ahí es donde me gustaría de pronto que habláramos con René Castro para mirar cuál es su visión sobre las reformas que se pretenden esto, y es una propuesta que le estoy haciendo por si él le interesa que interviniera en esta semana, porque las comisiones ya se están conformando. Aquí la idea es preguntarle a René, o lo que yo propongo es preguntarle a René qué ideas tiene o con los cuales podría ayudar a estas comisiones que están conformadas para ayudarles a hacer unas reformas que de veras tengan un fondo suficiente como se requiere. Sí, señor. Pues seguramente René estará muy complacido de participar porque sí es importante llevar estas ideas y sobre todo las implicaciones que pudieran tener en la práctica a la hora de hacer reformas legales en la normatividad que se aplica al contador público y al revisor fiscal. Yo tuve un conferencista que habló de la revisoría fiscal y su estado de indefensión en una de las conferencias que hemos tenido, pero tremendo. Es decir, también es abogado penalista y habló del estado de indefensión diciendo todas las circunstancias que daban lugar a que
uno no fuera revisor fiscal, y cuando usted expuso que haya un estudiante recién egresado que saca la matrícula y que la firma internacional o la firma nacional lo vincula como revisor fiscal, es una irresponsabilidad. Entonces, sobre estos temas hay que trabajar mucho y si se habla de reforma, tiene que ser una reforma de fondo. Así es, sí, señor. Creo que debe haberse dado un trabajo en equipo. Todos somos corresponsables, no solamente la profesión y los revisores, también nosotros los abogados, los legisladores, los supervisores y la academia. Y un Carlos Cervera, ¿hay alguna pregunta? No lo veo. Doctor Carlos, Zuluaga. ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor. Nos pregunta Fernando Vargas. En la labor de prever o detectar conductas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿el revisor fiscal debería especializarse en auditoría forense? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me sirve para hacer promoción. Nosotros trabajamos en esa materia, pero además estamos vinculados hace muchos años, creo que tal vez 12, con el posgrado único en la región, además hay que decirlo, de la Universidad Externado de Colombia, que es mi universidad. El posgrado de auditoría forense. Sí creo muy importante que los contadores públicos se formen de esa manera. Aquí internamente me escribe René Castro, valdría la pena en el pregrado de contaduría pública colocar, no sé si obligatorio, pero por lo menos opcional, una materia de derecho penal económico para que los estudiantes de contaduría pública sepan a qué se van a enfrentar en el mundo profesional. También reconozco a la Universidad Javeriana, con quien estoy vinculado en el grupo Javeriano de Auditoría Forense, donde también tenemos bastantes diplomados y hemos formado a muchos profesionales. Y Humberto Madrid pregunta, si el sistema SARLAF es tan bueno, ¿por qué el dinero de los corruptos se mueve a través del sistema financiero? Bueno, yo en la conferencia no dije que fuera bueno o malo. Y para hablar del dinero de los corruptos hay que decir que no necesariamente se canaliza a través de la economía formal. Le puedo recomendar y con mucho gusto enviar a vuelta de correo el informe de Europol del año 2018 que dice que hoy la corrupción se paga a través de Bitcoin en una USB y ahí no hay ningún interviniente de la economía formal. Sobre el sector financiero, digamos que es seguramente el más expuesto por razones obvias, porque se encarga de canalizar recursos, pero también es verdad, y hay que reconocerlo públicamente, que es de los sectores más comprometidos en la lucha contra el crimen organizado. Y teniendo modelos antilavado y teniendo en cuenta que la corrupción pública es un delito fuente de lavado de activos, se tienen herramientas para poder contener dicha situación, que no es fácil. Y puedo cerrar con un ejemplo. Si usted recibe recursos de una entidad pública con ocasión de un contrato público suscrito, pues uno debería pensar que esa entidad pública hizo bien su trabajo y esos recursos que son de origen legal, porque provienen del Tesoro de la Nación, no deberían ser negados en una entidad financiera. Pero gracias, Carlos, por la pregunta, porque al señor Madrid le respondemos. Lea, por favor, el artículo 27 de la Ley 1121 del año 2006. En esa ley, que es una ley que modifica el mundo antilavado en Colombia y la financiación del terrorismo, en el artículo 27, más o menos de memoria, dice lo siguiente. El Estado colombiano y las entidades territoriales en cualquier proceso de contratación deben identificar plenamente a los contratistas con el fin de prevenir actividades delictivas. Entonces yo voy a ser más crítico. Si hubiésemos cumplido una norma del año 2006, lo de Odebrecht no hubiera pasado. Entonces vaya y pregúntese cuál fue la entidad pública y no el banco, sino la entidad pública que no quiso cumplir el artículo 27. Gracias, Carlos. Carlos está en mute. Doctor Rodríguez, muchas gracias también a usted por estos minutos en charlas con Actualícese. A todos muchas gracias y Hernando un abrazo especial. A ustedes, a quienes nos acompañaron en esta primera charla del día, también gracias. Los invitamos para que nos reencontremos a las 11 del día. Estará el doctor Juan Fernando Mejía con el tema ¿son necesarias o no las reformas de la Ley 43 y de la revisoría fiscal? En contados minutos nos volvemos a ver
Gracias y chao.